todos. Ahora en Muy Lunes, Pablo Winocourt explica y analiza la actualidad del país. ¿Pourquoi? Vamos a meternos a hablar un poquito de lo que fue esta semana. La primera semana después del triunfo en las elecciones porteñas. Vamos a hablar de lo que fue una semana que tuvo como protagonista excluyente al gobierno de Javier Milei, que recuperó la centralidad absoluta de la discusión pública en la Argentina. Al punto tal que la encuesta que todos los meses publica la Ditela sobre el índice de confianza en el gobierno le dio 5 puntos arriba respecto al mes anterior al gobierno de Javier Milei. Claro, aquel que gana una elección parece siempre iluminado por Dios, por el cielo, por lo que sea. Y eso se siente no solamente en la opinión pública, sino que también se siente en los círculos más chiquitos del poder y en la toma de decisiones. La elección porteña funcionó como un cheque en blanco para el gobierno de Javier Milei. O por lo menos así lo sintieron desde el gobierno. Quiero repasar todo lo que pasó la última semana, que fue mucho. Por ejemplo, esto. Se va a disponer del cierre, la centralización y la fusión de distintos organismos dependientes de la Secretaría de Cultura. Se avanzó en una reforma sobre el funcionamiento del Instituto Nacional del Teatro. La Secretaría de Derechos Humanos será convertido en Subsecretaría de Derechos Humanos. Así, una tras otra. Vamos a repasar. Lunes. Cerró la unidad de investigación del caso Libra. Aumentó el colectivo. Aplicó la motosierra en la Secretaría de Derechos Humanos, avanzando en programas claves vinculados a la memoria en la última dictadura. Cambió el estatus del Banco Nacional de Datos Genéticos, que busca a los desaparecidos, entre otras cuestiones, y ahora es un organismo desconcentrado y no descentralizado. Parece un chino, pero básicamente lo subordinó al Poder Ejecutivo. Cerró institutos de investigación históricos como el de Irigoyen, el de Perón, el de Rosas, entre otros. Degradó espacios culturales nacionales como el Museo Nacional de Bellas Artes, que es el más importante de la Argentina, el Palacio de Libertad, ex Centro Cultural Kirchner, y Tecnópolis. Avanzó sobre el derecho a huelga, limitando en casi todos los sectores de la economía la posibilidad de que los trabajadores protesten. Además, lo hizo encapsulándolo en un decreto que al principio parecía que solamente afectaba a un sector y al final afectaba a casi todo. Eliminó la paritaria nacional docente, bajó la cantidad de delegados en el Estado, buscó limitar la libertad de prensa, restringiendo el acceso del periodismo a la Casa Rosada. Anunció el blanqueo más importante de la historia, sin plazos ni para adelante ni para atrás. Un blanqueo que incluso fue criticado por el Fondo Monetario Internacional. Estoy hablando del famoso dólar colchón. Oficializó la baja de aranceles a la importación de celulares y electrodomésticos que se fabrican en Tierra del Fuego, con la posibilidad de dinamitar prácticamente esa provincia. El gobierno nacional va a eliminar por completo los aranceles de importación de celulares, que hasta ahora eran del 16% y van a pasar a ser del 0%. Hasta acá medidas de recorte, flexibilización, apertura. Pero también hubo medidas vinculadas a la batalla cultural, que es algo que a Milei le importa y mucho. Por ejemplo, relanzó Paca Paca con un samba que pondera roca y que además va a tener, entre otras cosas, Dragon Ball Z, y va a tener una serie libertaria para educar a los chicos en los principios del anarcocapitalismo. ¿No era que estaba mal adoctrinar? ¿No era que no se podía darle mensajes a los chicos sobre la ideología de no sé qué? Bueno, lo están haciendo de nuevo. Del otro lado. Que está igual que mal que cuando lo hacían del otro lado, del otro aquel lado. Escuchá cómo van a adoctrinar a los chicos desde ahora. Entiendo ahora. Cuando se hace trampa para crear nuevo dinero, se logra que el dinero de los demás valga menos.
no es. Exactamente. Cuando el dinero se vuelve menos valioso, necesitas más dinero para comprar las mismas cosas. Eso se llama inflación. Bueno, el que escuchabas era Milton Friedman, uno de los próceres de la economía según Milei, que ahora va a tener su personaje en la nueva serie libertaria que va a estar en Paca Paca. No va a ser el único, también va a estar, por ejemplo, Adam Smith. Cuando todos comercian libremente lo que necesitan, millones de personas de diferentes países, culturas, razas y religiones trabajan juntas para hacer cosas asombrosas. Adoctrinar está mal, no importa quién lo haga. No hay adoctrinadores buenos y adoctrinadores malos. No hay un uso del Estado para fines buenos y para fines malos cuando se usan políticamente para beneficiar al propio proyecto. Es lo mismo. En el Congreso, la libertad también avanza. La semana pasada bloqueó una reforma jubilatoria. Claro, ¿quién se le iba a sentar en el Congreso a votar un aumento de los jubilados después del triunfo de las elecciones porteñas? Ahora avanzan este miércoles con un debate sobre la composición de la Corte Suprema de Justicia, probablemente negociado con el peronismo, el exoficialismo. Y todo esto que acabo de contar se hizo ganando una elección en la ciudad de Buenos Aires por 2 puntos en un territorio antiperonista que es muy fácil de ganar y siendo apenas el 7% del padrón. Imagínate lo que pueden llegar a hacer, de lo que puede llegar a ser el cheque en blanco si gana la Nacional o si gana la provincia de Buenos Aires. Hay un nivel de violencia, además de todo lo que contamos, que baja desde las más altas esferas del poder y que preocupa. Como por ejemplo cuando Caputo patotea a un periodista. Eso es por mes, por persona. O sea, cada persona, por debajo de 50 millones por mes, cada persona puede disponer, puede gastar sus ahorros sin problema, porque, digamos, Arca no recibe esa información. Con lo cual, para ser claro, no te puede perseguir. Ahí estaba cuando Caputo anunciaba lo del dólar ahorro. Pero esto es lo que decía, cuando patoteaba a un periodista, si fíjate decir, ¿lo tenés ahí el siguiente audio? Bueno, no importa. Caputo patoteó a un periodista y, de nuevo, su obligación de un ministro de Economía es responder, no patotear. Y lo mismo pasó con Ricardo Darín. Su obligación es responder y no patotear. Mirá cómo hacía. Ricardo, quédate tranquilo que la gente come empanadas ricas por 16.000 pesos. El problema de todas estas cosas, de usar Paca Paca para fines partidarios, de insultar a un periodista cuando hace una pregunta que no le gustó al ministro, de insultar a un artista como Ricardo Darín porque no le gusta que criticó el precio de las empanadas, es que van quebrando el consenso democrático. La idea de verdad ya no es, como plantea cualquier democracia, la de una verdad relativa y una verdad absoluta que se va construyendo con la suma de verdades relativas, sino que hay alguien, en este caso un presidente, que tiene la verdad revelada. Un presidente que, en realidad, la verdad es lo que él dice que es verdad y todos los demás lo tienen que seguir. Lo mismo pasa con la idea de la justicia. Ya no es una construcción. No hay un debate que se toman las distintas posiciones y en función de eso se construyen las leyes y las leyes son lo que da una justicia relativa. Que todos los ciudadanos tienen que cumplir. No, el único que decide que está bien y que está mal, que es justo y que es injusto, es el presidente. Decide también quiénes son los argentinos de bien y quiénes son los argentinos del mal. Solo si confiamos en la gente y permitimos que el dinero circule libremente, el país podrá salir adelante de una vez y para siempre. Preocupa. Porque no hace falta que cierren el Congreso ni que haya tanques en la calle para hablar de autoritarismo. O quizás, si tomamos el concepto de Hannah Arendt, no estaríamos hablando de un autoritarismo, sino de un totalitarismo sin violencia, por ahora, por lo menos. Cuando un solo hombre se roba la verdad y define quiénes son los argentinos de bien y quiénes son los argentinos que deben ser expulsados del juego democrático, ya estamos en otra cancha. La violencia no siempre viene con uniforme. Ojo, a veces viene con sonrisas, con insultos simpáticos, con dedo acusador. La democracia no se rompe de un día para el otro. Se vacía, se achica,
se vuelve obediente, se vuelve una postura de mirada única. Y cuando nos queremos acordar, ya no queda nadie con permiso para pensar diferente. Recomiendo el libro de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, para pensar nada más.